Paz, hermanos. Damos las gracias al Eterno, hermanos, por tenernos una vez más aquí reunidos, hermanos. Siempre con el propósito, con la idea de estudiar su palabra. Disculpándome, hermanos, que nuestro hermano Napo mandó el link con un tema, pero lo vamos a posponer. Va a ser para la próxima reunión que me toque a mí. Por algunas circunstancias, hermano, he hecho ese cambio. Ruego disculpas. Una próxima vamos a tocar ese tema muy hermoso que ha impartido nuestro hermano Dani, y vamos a dar un tema más de las trompetas. Y vamos a tener otro tema muy hermoso, hermanos, muy bonito. Y más que todo porque qué hermoso es ver que tenemos hermanos muy valientes en la congregación. Qué hermoso, hermanos, es ver que hay hermanos que tienen una fe grande. Y voy a darle elogios a nuestra hermana Alejandra. Sabemos, hermana Alejandra, que pasó momentos bien duros, difíciles. No es fácil ver que viene un torbellino de agua, hermana, encima de la casa de uno. Es bien duro. Lo viven a continuo nuestros hermanos de la zona norte. Así es, hermano. Tienen cerca el Atlántico y lo viven cada vez que hay un anuncio de huracán. Antes de que llegue el huracán, esas aguas, los hermanos de la zona norte empiezan ese sufrimiento. Y hoy pues le tocó a usted, hermana, pero Dios le ha dado fuerza, hermana. Dios le ha dado ese ánimo y está hoy aquí pues alabado al Señor. Y se le admira, hermana, y le animamos a seguir adelante con ese espíritu, con esa sonrisa, con esa alegría, hermana. Y justo debido a eso, hermana, un pequeño cambio del tema. Voy a tocar un poquito, hermanos, un tema que ya justo tocó también nuestro hermano Dani hace un tiempo atrás. Pero no está de más volverlo a tocar. Porque como dijo allá el apóstol, tendemos a ser oidores olvidadizos. ¿Por qué? Hay muchas razones, hermanos. Muchas razones en las que nos hacen cambiar nuestra mente a otra cosa. Y no solamente se nos olvidan las cosas Que no escucho mucho acá, hermano. sino que se nos olvidan Sí. muchas. Y quiero que reparemos, hermanos, en el último verso del capítulo 18. Lucas capítulo 18, hermanos. Sí, Lucas capítulo 18, hermanos. Y el verso 8. Miren qué pregunta la que hace aquí el hombre. Os digo que les hará justicia sin demora. Pero miremos la pregunta que surge ahora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Si nosotros, hermanos, nos ponemos en la plática que tiene aquí el maestro,
con los hombres que él estaba ahí dialogando, podemos nosotros, hermanos, notar que nos está instando a que nuestra fe tiene que ser lo que es en aumento, día con día. Y en aumento, hermanos, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos, hermanos, de bonanza, en los tiempos, hermanos, cuando nosotros tenemos una total crisis. Mire cómo dice la pregunta, la última parte. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía, en las versiones tal vez no estará esa palabra todavía, dirá tal vez en algunas, habrá fe o hallará fe en la tierra. En esta versión dice, encontrará todavía fe en la tierra. Si nosotros venimos, hermanos, y nos ponemos a observar cómo va el mundo, podemos, hermanos, ver que el mundo día a día es una palabrita de 2 letras que es lo que menos hay. Y no solamente, hermanos, dentro de lo que es la congregación. La fe, hermanos, es algo, hermanos, que no solamente dentro de nuestra congregación empieza lo que es a fallar, no ahora mismo, sino desde hace mucho tiempo atrás. Es algo, hermanos, que el pueblo de Dios necesita, hermano, que vaya lo que es en aumento. Porque en momentos bien duros, en momentos bien difíciles, es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de tener muy enraizada lo que es la fe. No de gusto pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Si el maestro hizo esa pregunta, hermanos, es porque, sin lugar a duda, hermanos, miró tiempo adelante. Y sin lugar a duda, vuelvo a repetir, hermanos, miró este momento como su congregación, como su iglesia iba a estar. Y de repente, hermanos, la miró totalmente falta de fe. De repente, hermanos, miró que en momentos o en circunstancias difíciles, la fe no iba a estar. Pero preguntémonos, ¿cómo irá a estar el estado espiritual, ese estado de fe de la iglesia un tiempo más adelante? Imaginémonos, hermanos, cómo irá a estar cuando ya nuestro Jesucristo esté a punto de venir. ¿Cómo irá a estar la iglesia? Y no se diga, hermanos, cuando empecemos a ver todavía tiempos más duros, más difíciles. ¿Cuál va a ser el estado de fe de nuestra congregación? Debe de ser, hermanos, un punto en el cual nosotros debemos de preocuparnos día a día. Que la fe sea algo, hermanos, que nos deba de preocupar. La fe deba de ser algo que nosotros querramos tener dentro de nuestro corazón. La fe, hermanos, voy a decirlo de esta manera, es. La fe ahí existe, pero está en usted, está en mí, en que la hagamos nosotros crecer. Es como se suele decir, un granito de mostaza. Pero está en usted, mi hermano, está en mí, en que nosotros la hagamos crecer. No va a crecer sola, hermano. Eso está, hermanos, en que nosotros vengamos y nos pongamos a trabajar para que vaya a aumento. Por alguna extraña razón, hermanos,
A veces nuestra fe baja. Y en algunos momentos, hermano, nuestra fe como que está, como se dice, a tope. Nos sentimos llenos, con una gran confianza. Pero si hay algo, hermano, que nosotros debemos de reparar, hermano, es que cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros tenemos bonanza, cuando nosotros tenemos, hermano, todo, parece, hermanos, como que nuestra fe logra a mantenerse un poco como baja. Y vuelvo a preguntar, hermanos, nos pregunta el maestro a todos, pero yo ahora mismo pregunto a los que estamos aquí. ¿Irá a encontrar fe nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga? ¿Cómo irá a estar, hermanos? Vuelvo a preguntar. El estado de la iglesia unos 20 años más adelante, si nuestro Señor Jesucristo no ha venido. Unos 10 años más adelante. Si nosotros venimos y retrocedemos nuestra mente, hermanos, la iglesia hace unos 20 años era otra. Muchos de los que estamos aquí recordamos. Si nosotros, hermanos, hacemos bastante enfoque en lo que es en el capítulo 24 de Mateo, hermanos, vamos a leerlo mejor, hermanos. Mateo 24. Mateo 24, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, verso 44. Mateo 24 y el verso 44. Así también, vosotros, hablándonos a nosotros, hermanos, así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. ¿Quién es el criado fiel, atento, puesto por el amo al frente de la casa para dar a la servidumbre la comida de sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que el amo le pondrá el cargo de todos sus bienes, pero si es criado en un malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los demás criados y se junta con borrachos a comer y a beber. El día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y le castigará, le condenará a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces llorará y le rechinarán los dientes. En otras versiones, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál va a ser el problema, hermanos, del mal siervo? Hay una razón. Si nosotros venimos y le damos lectura de una manera bien detenida a este capítulo, hay una palabrita ahí que puede ser el problema, no solamente de lo que es el mundo, sino de nosotros como congregación. Y es cuando dice ahí, el Señor tarda. Es un problema, hermanos. Porque hace cuánto tiempo nosotros venimos esperando que nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Cuántas veces nos han anunciado a nosotros que nuestro Señor Jesucristo viene y viene y viene? Pero esa es la meta, hermanos, suya, esa es la meta mía, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proyecto, hermanos, eso debe de ser, hermanos, el punto en que nosotros debemos de enfocarnos en la segunda venida del Maestro. No podemos desviarnos nosotros, hermanos. No esperemos otra cosa más que la segunda venida del Maestro, hermanos. ¿Por qué? Porque con esa segunda venida del Maestro
viene algo y es reino. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos? Algunos hermanos que están al frente, que ocupan algún puesto en la congregación, otros que dan el mensaje, ¿qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer nosotros, hermanos, para poder transmitir esta fe? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, para poder ayudar a los demás a que esa fe crezca? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Los que de repente tenemos un poquito de fe, o de repente nosotros tenemos menos fe que otros. Verso 25. El reino de los cielos podrá entonces compararse a 10 muchachas que en una boda tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, dice, pero no tomaron aceite de repuesto. En cambio, las previsoras llevaron frascos de aceite, además de las lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron. Miren, hermanos, ¿qué problema tenemos aquí? Ese capítulo 25, hermanos, puede estarse dando lo que es hoy en nosotros. ¿De qué manera nosotros, hermanos, podemos estar dormidos? ¿De qué manera nosotros podemos estar totalmente, hermanos, como hablábamos la vez pasada, con un espíritu de pereza? Muy peligroso, hermanos, es que nosotros dentro de lo que es nuestra vida espiritual nos entre un poco de sueño. Y si nos preguntamos, ¿qué nos puede provocar ese sueño espiritual? ¿Qué puede provocarnos a nosotros? Pocos deseos, hermanos, de orar, de darle lectura. Y es un área, hermanos, en que el enemigo puede usar para que nosotros, hermanos, lentamente vayamos menguando. Está bien si mengua lo que es la carne, pero lo preocupante es, hermanos, cuando nuestro espíritu o ese hombre interior que debe de ir en aumento, más bien mengua. Podemos ocupar este puesto, hermano, podemos ocupar ese papel, hermanos, no de estas 5 mujeres, sino de las 10. Si nosotros venimos y le damos lectura a este mismo capítulo, más adelante, hermanos, podemos encontrar, hermanos, que al final no solamente fueron 5 las que se durmieron o les entró ese sueño. Qué importante, hermanos, es nosotros todos los días poner en práctica nuestra fe, poner en práctica, hermanos, esta lectura de este libro todos los días. Muy importante, hermanos, en que nosotros muchas veces comparemos momentos duros que pasamos. Y muy importante, hermanos, comparar a veces momentos buenos. Y en cuál momento nos puede ayudar a nosotros más a crecer. Bien agradecidos debemos de estar con nuestro Dios en todo tiempo, hermanos, en todo momento. Una pregunta, hermanos. De estas 10 mujeres, ¿en cuál de las 5 consideramos estar nosotros? Son 10. ¿Estaremos nosotros en una de esas 5 mujeres? ¿O en las otras 5? Sigamos leyendo un poquito, hermanos.
Verso 5. Como el novio tardaba en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron. Cerca de medianoche se oyó gritar, ya viene el novio. Salid a recibirle. Entonces todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestras lámparas van a apagarse. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque entonces no alcanzará para nosotros ni para vosotras. Más vale que vayáis a donde lo venden y compréis para vosotras mismas. Pero mientras las 5 muchachas iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él a la fiesta de la boda, y se cerró la puerta. Llegaron después las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, os aseguro que no sé quiénes sois. Permaneced despiertos, añadió Jesús, porque no sabéis el día ni la hora. No sabemos, dice, el día ni la hora. ¿Qué podemos, hermanos, notar con este pasaje, con esta última parte? Debemos, hermanos, de estar nosotros totalmente preparados, totalmente listos, siempre. Estamos viviendo, hermanos, y de repente deberíamos de estar hablando de cosas distintas a este tema. Pero, hermanos, debemos de reparar, hermanos, en que se están viviendo tiempos bien duros, bien difíciles. Y que nosotros, hermanos, como congregación debemos de estar, hermanos, bien preparados, bien listos. Y la única armadura, hermanos, que nosotros tenemos es que esa fe, hermanos, vaya a lo que es aumento, porque podemos llegar, hermanos. Podremos nosotros muchísimas veces presumir de que hemos nacido en la iglesia, que hemos crecido en la iglesia. Pero, hermanos, la fe nos puede fallar en cualquier momento. Nos puede traicionar, hermanos. A nosotros, hermanos, hay algo que nos puede totalmente hacer daño como congregación. Y es, hermanos, la comodidad. Cuando nosotros, hermanos, tenemos comodidad, cuando nosotros estamos con dinero, hermanos, cuando nosotros tenemos una lujosa casa, cuando nosotros estamos con una buena empresa trabajando, hermanos. Eso puede ser motivo, hermanos, para que nosotros, hermanos, lleguemos, hermanos, a un momento, hermanos, de que la fe o de que nos acordemos de nuestro Señor Jesucristo sea poco. No estoy diciendo, hermanos, que para que nosotros nos acordemos de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar en la calamidad. No. No estoy diciendo, hermanos, que para acordarnos de nuestro Señor Jesucristo no tenemos que tener dinero para comprar nuestro alimento o que tenemos que estar en la calle en ningún momento. Pero la comodidad, hermanos, puede ser motivo para que nosotros nos olvidemos del Maestro. No por algo dijo allá el profeta, dame lo necesario, no me des mucho, no sea que dándome tanto, me harte y después te niegue. ¿Quién se acuerda más en pedirle al Eterno? Nosotros como materia, como humanos, como hijos de Dios, o sus ángeles. ¿Quién tiene más necesidad? ¿Los ángeles o nosotros? Nosotros, hermanos. Cuando estamos pasando un momento duro, cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿qué es la primera palabra que se nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón? Ay, Dios mío. Dios mío, no nos falta esa palabra. Ojalá Dios quiera. Primero Dios. Nos acordamos a cada momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero de acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe de ser en tiempos buenos y en tiempos malos.
Ojalá, hermanos, que nosotros todos los días, en nuestro despertar, hermanos, lo primero que nosotros hagamos sea darle las gracias al Eterno por un día más de vida, por despertar y abrir los ojos y ver lo que yo más amo, por despertar, hermanos, y ver la parte clara de un día, ver mi casa, mis hijos, mi esposa, mi esposo, saber que voy a dirigirme hacia un empleo, sea mío o trabaje para alguien. Debemos de darle las gracias a nuestro Dios, hermanos, porque tenemos, hermanos, lo que muchos desean, tenemos lo que otros no tienen. Último pasaje, hermanos, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, hermanos. Si me acuerdo, hermano, y si no, pues me ayudan ustedes. Cuando dice, ¿dónde está el advenimiento? Y si no, pues se los voy a deber para otro momento, hermanos. Y si no, se los voy a dar, hermano. En solo terminamos este espacio. Se los voy a dar para que lo leamos bien al final o en nuestra casa, hermanos. Ya se los voy a dar. Entonces, hermanos, sí, hermano Dani. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. 3, 4. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Ese es. Capítulo 3 y verso 4 de Segunda de Pedro. Preguntará, ¿qué pasó con aquella promesa de que Cristo iba a regresar? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde la creación del mundo. Esa gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Dios la tierra surgió del agua y por medio del agua. También por el agua el diluvio fue destruido, el mundo entonces. Pero los cielos y la tierra ahora existen, están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olvidéis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se demore en cumplir su promesa, como algunos suponen. Lo que sucede es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Qué importante, hermanos, qué importantes. En el verso 4, hermanos, dice, la primera parte preguntará, ¿qué pasó con aquella promesa de que Cristo iba a regresar? Muchos hermanos se han cansado ya de estar esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, hermano, qué importante es, hermano, nosotros levantarnos todos los días y darle las gracias a nuestro Dios. Qué importante, hermanos, es nosotros venir y agradecerle al Eterno por todo lo que Él nos da. Pero una de las cosas maravillosas, hermanos, es que nosotros tenemos, hermanos, esto en nuestras manos. Y no lo tenemos de puro gusto, hermanos. Que sea, hermanos, algo que nosotros tenemos todos los días en nuestras manos. Para poder estudiar lo que es sus mandatos. Y que por medio de eso, mis hermanos, esa fe vaya a lo que es de aumento en aumento. Que esa fe, hermanos, sea, hermanos, lo que nos cubre para no fallarle nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Que en momentos difíciles, hermanos, nosotros siempre le demos las gracias a nuestro Dios. Pase lo que nos pase. Por favor, hermanos,
Cuando estemos bien económicamente, cuando estemos llenos de salud, no nos olvidemos de nuestro Maestro. Porque si estamos bien, hermanos, económicamente, espiritualmente, con salud, es porque Él nos tiene así. En esos momentos, hermanos, acordémonos de Él. En esos momentos, pongamos en práctica esa fe y hagámonos esa pregunta. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no nos preguntemos, ¿hallará fe en la tierra? No, preguntémonos, ¿hallará fe en mí? ¿Será que me va a encontrar cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermano? O momentos antes, ¿será que yo voy a tener esa fe que fluye, hermano? Que esa fe, hermanos, esté en momentos buenos y en momentos difíciles. Y que nos quede esta pregunta. ¿Será que va a encontrar el Maestro fe en nosotros cuando Él venga? Si estamos nosotros con vida. ¿Y será que cuando ya nuestro Señor Jesucristo, si antes de que Él venga nos llama a descansar, será que yo me voy a ir a descansar con esa fe, con esta enseñanza? Que esa fe, hermanos, vaya en aumento cada día en nosotros. Paz, hermanitos.